Buenos días, estamos en el devocional Tiempo de Refrigerio. El versículo del día, Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El título del tema, Viviendo en la carne o en el Espíritu. La vida cristiana no se basa solamente en tener experiencias espirituales. Es un andar diario enfrentando todas las rutinas, problemas y decisiones de cada día. Por eso es necesario andar en el Espíritu cada día. En nuestra naturaleza pecaminosa, los deseos de la carne gobiernan la vida del hombre sin Cristo. El apóstol Pablo nos da una larga lista y es necesario traer la memoria para reflexionar en ella y descubrir cuál de estas cosas pueden estar afectando nuestra comunión con Dios. Gálatas 5, 19, 21 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Probablemente muchos que son cristianos y están escuchando en este momento dirán: nada de eso yo hago. Pero yo quiero hacer una pregunta: ¿qué tal la idolatría? ¿Dónde has puesto algo por encima de Dios en primer lugar en tu corazón? ¿Qué tal las enemistades? ¿Qué tal los pleitos? ¿Qué tal los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias? Hay que tener cuidado porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Puede que diga uno: idolatría, no, yo soy cristiano, no tengo imágenes, no tengo santos, nada de esas cosas. Pero ¿qué tal un ser querido, un hijo, una esposa, un esposo, un padre, una madre? ¿Qué tal el trabajo, el dinero, el título que tienes, que esté ocupando ese lugar que le corresponde a Dios? Al reflexionar sobre estas cosas, podremos darnos cuenta si andamos en la carne o en el Espíritu. Todas las obras que hacemos sin tener en cuenta al Espíritu Santo son las obras de la carne. Todo lo que hagamos sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta al Espíritu Santo, y lo hacemos en la carne, tarde que temprano pueden traernos consecuencias. La ley fue dada para controlar la vieja naturaleza humana. Esa vieja naturaleza viciada, caída a causa del pecado. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, comenzamos a vivir bajo la gracia y comienza a manifestarse el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cristo fue el único que pudo venir y cumplir la ley. Y Él, sin tener pecado, fue a la cruz a morir por amor a nosotros y llevó todo nuestro pecado allí. Y toda el acta de maldición que estaba en contra nuestra y de castigo que estaba en contra nuestra fue ahí anulada, cancelada. Y por gracia somos salvos. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Será que estamos juntamente crucificados con Cristo? ¿Será que podemos decir: y ya no vivo yo, ya no vivo en la carne, sino que Cristo vive y gobierna mi vida? ¿Será que podemos decir que el Espíritu Santo que está en mí me ayuda a controlar esas pasiones y esos deseos de la carne? Hay una diferencia muy grande entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Mientras las obras de la carne nos llevan a vivir una vida sin propósito y sin dirección, el Espíritu nos lleva a vivir una vida con propósito y en armonía con Él, con Dios, con el Espíritu Santo y con nuestro entorno. La vida cristiana no podemos vivir en nuestras propias fuerzas.
Tenemos que rendirla a la fuerza y el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, entregar las riendas de nuestra vida a Cristo, porque en nuestra naturaleza humana no podemos producir el fruto del Espíritu Santo. Romanos 7:18 nos dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Un peligro que hay es que el querer hacer la obra de Dios en la carne, sea para vanagloria o por beneficios económicos, y esto ha sido un tropiezo para muchas personas a la hora de presentarles el Evangelio. El cambio en nuestras vidas solo lo puede obrar el Espíritu Santo. Para poder dar el fruto debemos permanecer pegados a Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Juan 15 nos habla de estar pegados a la vid. La vid es Cristo. Si nosotros somos una rama pegados a la vid, vamos a producir fruto, pero si estamos desprendidos de Él, nada podemos hacer. El fruto que se produce tiene características especiales que influyen en nuestra vida y en los que están a nuestro alrededor. El fruto del Espíritu, aunque aparece en singular, manifiesta una pluralidad en sus características. El amor. El amor es la parte más importante del fruto, y de aquí se surgen las otras virtudes o dones de ese fruto. Para eso les recomiendo que lean 1 Corintios capítulo 13, que nos habla acerca de las preeminencias del amor. El amor es tan importante que Jesús nos habla que la ley se resume en 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Ese amor nos da pie para que se manifiesten las otras virtudes o cualidades del fruto, como son el gozo. Si tenemos ese amor, vamos a poder tener gozo. Ese gozo que no simplemente se basa en una alegría momentánea, sino es algo estable y permanente en nuestras vidas, aún en medio de las dificultades. Y ese gozo nos lleva a tener paz, que es la seguridad y la confianza que podemos tener en Cristo, que Él está todo el tiempo con nosotros. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, no como el mundo la da. Es la paz que viene de nuestro interior, no de las circunstancias que nos rodean. La paz nos lleva a ser benignos, a ser bondadosos, a tener fe, a ser mansos y a poder tener el dominio propio. Tener dominio propio en este tiempo donde tantas cosas nos atropellan. Es difícil en las fuerzas. No podemos en nuestras fuerzas naturales. Hoy se habla mucho del estrés, del temor, de la angustia, la preocupación, de tantas cosas que quieren gobernar nuestras vidas y se roban la paz, el gozo, la armonía de nuestras vidas. Para eso necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder tener dominio propio y no que las cosas, nuestro entorno en este tiempo nos dominen a nosotros. El fruto del Espíritu Santo. Al reflexionar en la obra de la carne, quiero preguntarte, ¿cómo te sientes cuando reflexionas en todas aquellas cosas que son las obras de la carne? ¿Hay algo de eso en ti? Es tiempo de que lo traigas a los pies de Cristo. Rendirlo a Él para que Él obre en tu vida y haga una transformación en tu vida. Celos, envidias, iras, contiendas, griterías, disensiones, adulterio, fornicación, envidias. ¿Qué cosas de esas están dañando nuestra vida, nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro entorno? Y cuando reflexionas en la obra del Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu Santo, en el amor, en el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿cómo te sientes? Es importante que nos permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas.
Y la última pregunta, o esa pregunta que quiero hacer es, ¿quién gobierna tu vida? ¿Tú o el Espíritu Santo? En Gálatas 2:20 Pablo nos dice que mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que podamos decir esas palabras que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Gálatas 5:24-25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que esta palabra hoy nos lleve a buscar más de la presencia de Dios, a buscar de Cristo y a permitir que el Espíritu Santo que nos fue enviado, que nos fue dado para que nos ayude en este tiempo, sea el que gobierne nuestras vidas. Él vino a enseñarnos todas las cosas. Él vino a guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo nos fue dado para ayudarnos a vivir en este tiempo. Que Dios nos ayude. Gracias, Señor, te damos por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a permitir que Él tome el control y gobierno de nuestras vidas. Que podamos decir como Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Señor, ayúdanos para poder caminar conforme a la voluntad tuya, guiados por el Espíritu Santo. Y que el fruto del Espíritu Santo sea la manifestación en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. Señor, que podamos ser aquellos misericordiosos, Padre amado, que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras debilidades. Que podamos rendir todas las obras de la carne a tus pies, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso, poderoso de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén